bien chicos, continuando con la clase de vertientes hidrográficas, ahora vamos a conocer lo más resaltante ya en lo que es características de cada vertiente hidrográfica, ¿ok? A ver, empecemos por los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿ya? Vamos a conocer su tipo de cuenca, curso, dirección, caudal, régimen. Ahora, profesor, ¿a qué se refiere con esos términos? Bueno, ya poquito a poquito vamos a ir explicándote. Primero empecemos por cuenca, ¿no? El tipo de cuenca que tiene la vertiente del Pacífico. Jóvenes, la cuenca es el área, ¿ya? O el terreno por donde pasa un río colector, ¿no? Y además de sus afluentes. Profesor, ¿qué es un río colector y qué es un río afluente? Bueno, como te dije, la cuenca es el área por donde va a pasar un río colector. ¿Qué quiere decir un río colector? Un río que va a recepcionar en su camino agua de otros ríos. Esos ríos que vierten aguas en el río colector se llaman afluentes. Entonces, la cuenca es el área, ¿ok?, por donde pasa dicho río colector y sus afluentes. Ahora, esta cuenca puede tener tres formas. Puede ser cuenca exorreica, endorreica y arreica. Se le llama cuenca exorreica cuando el río colector, el río principal, finaliza fuera del área continental, en el mar, en pocas palabras. Cuenca endorreica cuando el río principal o colector finaliza dentro del continente, en un lago o laguna, o en otro río también podría ser. Y cuenca arreica es que el río colector no llega a desembocar hacia ningún lugar, porque sus aguas se evaporan en el camino o se filtran al subsuelo. En el caso de los ríos de la vertiente del Pacífico, muchos de ellos llegan al mar, ¿no es cierto? Así que vamos a decir que son de cuenca exorreica. Pero ojo aquí, hay ríos de nuestra costa, debido a la aridez de nuestra zona costera, que en el camino se pierden, pues no. Algunos ríos en su camino no llegan al mar y se evaporan o se filtran al subsuelo. Así que vamos a decir que la vertiente del Pacífico también tiene ríos de cuenca arreica. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Ahora, en el caso del curso, el curso del río vendría a ser la longitud, el recorrido que tiene el río, ¿ok? Ahora, los ríos de la vertiente del Pacífico, como nacen de los Andes y llegan rápidamente al mar, ya que es una costa angosta la que recorren, vamos a decir que los ríos de la vertiente del Pacífico son de curso corto, ¿ok? Ahora, la dirección que sigue, nacen de los Andes y se dirigen hacia el mar, es decir, van en una dirección transversal, ¿no? Dirección transversal, exactamente del este hacia el oeste, ¿ya? En esa dirección. Ahora, el caudal. ¿Qué es el caudal, profesor? Simplemente es la cantidad o el volumen de agua que transportan los ríos, ¿ya? El caudal o la cantidad de agua que transporta un río de la vertiente del Pacífico es poca, ¿cierto? Ya que el cauce, o sea, el canal por donde van las aguas del río, es un cauce angosto, poco profundo, así que por eso no transportan mucha cantidad de agua, ¿ya? Y encima la costa no llueve, ¿no? Entonces eso hace de que el caudal sea poco en los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿ya? Eso va a hacer también de que los ríos de la vertiente del Pacífico no sean navegables, ¿ok? Entonces, no, tú no puedes navegar en los ríos de la costa. Excepto en uno, eso sí, excepto en uno. ¿Cuál es el río costeño? El único río costeño en el cual podemos navegar es en el río Tumbes, ¿ya? Y ni siquiera en todo su curso, sino en su parte final, en el curso inferior, que es la parte final del río, ¿ya? Régimen, profesor, ¿qué es el régimen de un río? El régimen del río es la variación del caudal, ¿ya? Es la variación del caudal. El caudal de un río no se va a mantener constante todo el año, pues, ¿no, jóvenes? ¿Ya? Por cuestiones, ¿no?, de lluvias que puede haber en verano, aumenta el caudal, disminuye el caudal por ausencia de lluvias. Entonces, hay una variación constante del caudal. Eso se llama régimen. Si es una variación bastante notoria, se llama régimen irregular. Si es una variación no muy notoria, un régimen regular del río. Si has tenido la oportunidad de ver ríos de nuestra costa, ¿no es cierto?, o el río Rímac, el río Chillón, el río Lurí o algún otro río de nuestra costa peruana, presentan considerable caudal durante el verano, pero baja durante el invierno.
¿no es cierto? Entonces vamos a decir que es un régimen irregular, ¿no es cierto? Es un régimen irregular, ¿ya? Presentan una crecida. ¿Qué quiere decir eso? Un aumento considerable del caudal. Llegan a su máximo caudal, su crecida, en los meses de verano, ¿no es cierto? Entre lo que es diciembre a febrero. ¿Por qué, profesor? ¿A qué se debe que suba el caudal de los ríos? O sea, hay una crecida en los ríos de la costa durante los meses de verano. Porque en la sierra, ¿qué está ocurriendo? En la sierra, finales de año, noviembre, diciembre, ¿qué comienza a ocurrir? Lluvia, ¿no es cierto? Entonces la lluvia aumenta el caudal de los ríos de la costa, por eso que es su crecida durante el verano. Mientras que el mínimo caudal o el descenso de la cantidad de agua a lo que se conoce como estiaje va a ser durante los meses de invierno, ¿no? Es decir, estamos hablando entre junio y agosto, ¿ya? Muy bien, no te olvides eso, ¿ah? Muy importante. Ahora, y finalmente la desembocadura. ¿Qué vendría a ser la desembocadura? Creo que eso tienes alguna idea, ¿no? Ya es la parte final del río, donde acaba el río, ¿ya? Ahora, pero hay dos formas de desembocadura. El río puede llegar al mar, puede llegar al lago, ¿no? A través de un solo canal, un conducto que lo lleva hacia el mar, o puede acabar de forma ramificada a través de varios canales y entre los canales se acumuló material transportado por el río, como limo, arcilla o canto rodado u otros materiales, ¿ya? Entonces, si el río acaba a través de un solo canal hacia el mar, se llama estuario. Si el río acaba a través de varios canales en el mar, se llama delta. En el caso de los ríos de la vertiente del Pacífico, muchos de ellos acaban en estuario, es decir, en un solo canal hacia el mar, ¿ok? Entonces vamos a decir que la mayoría es en estuario. Profe, ¿y cuáles son deltas? Solo hay un delta en la vertiente del Pacífico y en todo el Perú. Solo hay un delta en todo el Pacífico, en toda la vertiente del Pacífico y en todo el Perú. Ese único río delta es el río Tumbes, ¿ya? El río Tumbes es el único río delta. En su parte final se han formado, pues, ¿no?, lo que conocemos como los manglares de Tumbes, ¿ya? Entonces, por la desembocadura delta que tiene. Muy bien. Ahora, vayamos rápidamente a la vertiente del Amazonas, jóvenes. ¿Cuáles son las características de los ríos de la vertiente del Amazonas? Ya hemos dicho que son ríos que nacen de los Andes y se desplazan hacia el oriente de nuestro país. Cuenca, bueno, la cuenca va a ser endorreica porque son ríos que van a finalizar en el Amazonas, ¿no es cierto? El Ucayali, el Marañón y otros ríos desembocan o finalizan en el Amazonas, ¿ok? Por eso vamos a decir endorreico a nivel nacional. A nivel nacional. Pero el Amazonas, ya hablando de toda la vertiente sudamericana, porque el Amazonas, ¿no?, si bien nace en Perú y atraviesa Brasil y termina en el Atlántico, en su camino recibe agua, ¿no?, de ríos provenientes de Ecuador, Colombia, de Bolivia. Entonces, si hablamos de toda la vertiente hidrográfica, ya la vertiente del Amazonas sería una vertiente exorreica, porque el río principal, que es el Amazonas, finaliza en el Atlántico, pues, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos a nivel sudamericano, ojo aquí, la vertiente es exorreica. Si hablamos a nivel sudamericano, ¿ya? Curso largo, ¿no? Si alguien ha tenido la oportunidad de estar en la selva, habrá podido observar que los ríos son sumamente largos, de curso, pues, ¿no?, largo, amplios en cauce, ¿no?, bastante caudalosos. Los ríos más largos de nuestro Perú están para este lado, para la vertiente amazónica. La dirección que van a seguir, bueno, se dice que la mayoría de ellos van en dirección longitudinal, ¿ya? Dirección longitudinal, es decir, que van, puede ser de norte a sur, de sur a norte. En el caso de los ríos de la vertiente del Amazonas, en su mayoría van de sur a norte, ¿ya? Caudal, bastante, pues, ¿no? Bastante. Ojo, el río más caudaloso del mundo es el Amazonas, ¿ya? El Amazonas no solamente tiene como récord ser el río más largo del mundo, sino que el Amazonas
tiene la capacidad, pues no, mira, tiene tanta cantidad de agua, transporta tanta cantidad de agua, el Amazonas es el más caudaloso del mundo, que en tan solo medio minuto llena todo el Estadio Nacional de agua, ¿no? Por la cantidad de agua que transporta, ¿ok? Entonces es el río más caudaloso, así que todos los ríos de la vertiente del Amazonas son sumamente caudalosos, ¿ya? Y navegables. Los ríos de la vertiente del Amazonas sí son ríos navegables. Tú te vas por la selva para llegar a Iquitos, ¿no? Para llegar a Iquitos o llegas por avión o llegas por río, ¿ya? Entonces los ríos conectan a las ciudades aquí en la zona oriental de nuestro país, ¿ya? Son ríos navegables. Su régimen regular, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que mantienen, o aparentemente, ¿no? Mantienen la misma cantidad de agua todo el año. Hay una variación, sí, pero no es muy notoria. Por eso régimen regular. La desembocadura va a ser en estuario, ¿ok? La desembocadura es en estuario. Recuerda que el único delta del Perú está en la vertiente del Pacífico, que es el río Tumbes. De allí todos los demás ríos son estuario. Muy bien, estuario. ¿Ya, jóvenes? Ahora, vertiente del Titicaca. Característica de los ríos de la vertiente del Titicaca. Mira, los ríos de la vertiente del Titicaca desembocan en el lago Titicaca. Si desembocan en un lago, por lo tanto, ¿qué tipo de cuenca tienen que ser? ¿No? Te había comentado, ¿no? Ríos que desembocan en un lago, laguna o en otro río, bueno, endorreicos, ¿no? Estos ríos de la vertiente del Titicaca son endorreicos, ¿ya? Curso corto. Solo se desplazan por la meseta del Collao. Recuerda que la vertiente del Titicaca solo es el 4% del territorio nacional, así que tienen que tener un curso corto estos ríos. La dirección, bueno, la dirección sí es distinta a las otras vertientes. Como llegan de todas las direcciones hacia un punto central, que es el lago Titicaca, por eso vamos a decir que es una dirección radial centrípeta. ¿Ya? Ahora, caudal, poco caudal, son como los ríos de la costa. Angostos, poco profundos, no transportan mucha cantidad de agua, así que son poco caudalosos, por ende no son navegables los ríos de la vertiente del Titicaca. ¿Ok? Ahora, el régimen, ¿qué vendría a ser el régimen? Ya te lo expliqué, ¿no? La variación del caudal. Y estos ríos son de régimen irregular, o sea que su variación es bastante notoria. Crecida en verano por las lluvias de la sierra, estiaje en invierno, ¿no? Por la ausencia de lluvias. Y finalmente la desembocadura. ¿Qué tipo de desembocadura van a tener los ríos de la vertiente del Titicaca? Estuario, profesor. ¿Y por qué? Porque el único delta está en la vertiente del Pacífico, el Tumbes, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso vendrían a ser las características más resaltantes de los ríos de cada vertiente hidrográfica.